Querido oyente, bienvenido al estudio de este día. El estudio de toda esta semana es el poder del testimonio personal. La lectura que compartiré en este momento es la correspondiente al día sábado 4 de julio. ¿Sí? Y quiero que iniciemos orando para pedir la dirección de nuestro Padre para comprender las verdades que encontraremos durante toda esta semana. ¿Sí? Vamos a orar. Dios de los cielos, te alabo, Señor, y te agradezco por todas las bendiciones que te recibo cada día. Gracias por tus cuidados, gracias por permitirme leer y compartir el estudio de hoy. Te pido que sea de provecho para cada persona que va a estar oyendo este contenido. Señor, guíanos, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos sintamos comprometidos a continuar, Señor, haciendo tu voluntad y estar comprometidos con la misión. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, quiero pedirte que me acompañes buscando en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 5 vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 20. En mi Biblia tiene como título El endemoniado gadareno. Iniciemos con la lectura. Vinieron al otro lado del Jordán, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como parte del comentario, en el versículo 2 encontramos que nos decía de los sepulcros. Pues bueno, estos, los sepulcros, solían encontrarse en cuevas naturales o excavadas. A veces los indigentes o las personas que no tenían un hogar, así también como los que habían perdido el juicio, usaban estos lugares como refugio temporal. En el versículo 9 encontramos Legión me llamo, ¿verdad? Bueno, la legión
era la unidad más numerosa del ejército romano. Constaba de unos 6.000 hombres. Posiblemente esta fue la fuerza demoníaca más numerosa que nuestro Señor Jesucristo confrontó y sobre la cual demostró su autoridad. Vemos que Jesucristo enfrentó una legión del ejército satánico y no solo manifestó su autoridad sobre ellos, sino que los puso en fuga. Estos tuvieron que admitir la divinidad de Jesús al reconocerlo como Hijo del Dios Altísimo. En el versículo 51 notamos que nos explicaba sobre un gran hato de cerdos. Pues la región de Gadara, donde se da este acontecimiento, estaba al sudeste del mar de Galilea, la cual estaba habitada principalmente por personas gentiles. ¿Sí? Entendemos este término, ¿verdad? Son las personas que estaban totalmente excluidas, por decirlo de esta forma, del pueblo de Dios. Y no es porque Dios no tuviera la intención de llamar a las personas de las otras naciones. Como lo decía en un comentario anterior, Dios siempre ha tenido un pueblo que tiene una gran responsabilidad de ser luz para todas las demás naciones, para todas las demás personas. ¿Sí? Tristemente, el pueblo estaba tan enfocado en sus propias leyes, en sus propios intereses, que no continuaron siendo una luz para todas las naciones circundantes, como era en este caso Gadara. En el versículo 19 encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo dadas a esta persona que había sido liberada por los demonios. Él le dijo: vete a los tuyos y cuéntales. Son las palabras de nuestro Señor. Pues notamos aquí claramente que Jesucristo está ordenando a este nuevo discípulo que no mantenga en secreto lo que había ocurrido en su vida. Las órdenes anteriores de no divulgar quién era Él realmente y qué había hecho no era para las personas de las otras naciones, era específicamente para los judíos en las regiones judías, donde se estaba entendiendo muy mal la misión del Mesías. En cambio, el ex endemoniado debía ir a las 10 ciudades de gentiles, por eso el nombre de Cápolis, ¿ya? Donde, como es lógico, no debían de circular las ideas judías sobre la esperanza mesiánica. Bueno, si no has estado participando de los últimos comentarios, habrás notado que en algún momento, no sabías, en algún momento lo comentaba, que el pueblo creía que el Mesías venía a cumplir una misión de un libertador, de un líder político, tal vez como lo fue el rey David, e iba a liberar a la nación judía de la opresión del Imperio Romano. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Pero en cambio, las naciones gentiles no sabían de esto, no esperaban, no tenían la esperanza puesta en un Mesías, en el Cristo que vendría para liberar a su pueblo. Ciertamente Cristo nos liberó, no de la forma como la nación judía esperaba la liberación, nos liberó de nuestros pecados. Ya actualmente no estamos haciendo sacrificios para ser expiados, limpiados por nuestras faltas, ¿verdad? Sino que creyendo en el sacrificio que hizo nuestro Salvador, obtenemos el perdón por nuestros pecados. Entonces la nación judía tenía una idea muy diferente o no entendía completamente qué englobaba la liberación que iba a cumplir a nuestro Salvador cuando vendría. Por eso que cuando vinieron no lo reconocieron como tal. ¿Okay? Pero en cambio los gentiles, ellos tenían una idea, o no tenían de hecho alguna idea respecto a alguien que vendría a darles salvación y liberación. ¿Ok? Vamos ahora como segundo pasaje a leer en el mismo Evangelio de Marcos, pero esta vez en el capítulo 16. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 11. Aquí yo tengo dos temas. El primer tema dice la resurrección y desde el versículo 9 hasta el 11 tengo el título Jesús se aparece a María Magdalena. Ok, lo voy a leer. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana,
el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Aquí quiero solamente recalcar lo que encontramos en el versículo 1. Podemos notar cuando habla de cuando pasó el sábado, es decir, esto claramente es después de la puesta del sol. Tomemos en cuenta que en el contexto oriental, en el contexto judío, el día termina al ponerse el sol. Entonces, después de la puesta del sol está hablando este relato. Cuando habla a ungirlo, es decir, el ungimiento del cuerpo de una persona muerta, ¿sí? Era como hoy en día, cuando nosotros como una forma de un gesto de amor y respeto, como una costumbre que se ha tomado desde hace muchos años, la gente lleva flores a la tumba, ¿verdad? Ahora, en los tiempos antiguos, ungir el cuerpo era como llevar flores en nuestros días, ¿sí? También notamos en el versículo 2 que dice el primer día de la semana. Evidentemente estamos hablando del día, el día domingo, ¿sí? Ok, ahora vamos a leer el tercer pasaje. Vamos a leer en el libro de Hechos, en los Hechos, el capítulo 4, el versículo desde el 1 hasta el 20. Y en mi Biblia está titulado Pedro y Juan ante el concilio. Leo. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra
y del vulgo se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque, de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermoso relato, ¿cierto? Como parte del comentario es importante tener claro algo. Los saduceos era un grupo dentro del judaísmo que era conocido especialmente porque se oponían a la idea de la resurrección, por lo que de alguna forma se sentían especialmente irritados por el discurso de Pedro sobre la resurrección de Jesús. Ahora, el sumo sacerdote y otros influyentes sacerdotes eran parte de este grupo, es decir, de los saduceos. En el arresto de Pedro y Juan, este arresto no impidió que hubiera un crecimiento en el movimiento cristiano, y de alguna forma hubo un aumento a través de la obra de Dios y de su Santo Espíritu muy considerable. Hubieron aproximadamente 3,000 conversos en Pentecostés. Cuando hablamos de los gobernantes, los ancianos y los escribas del versículo 5 y 6, pues miren, este grupo de personas que componían el concilio Sanedrín son las mismas personas que juzgaron a Jesús, los mismos. El Sanedrín gozaba de un poder considerable. ¿Saben qué hacía? Controlaba en su mayor parte el gobierno interno de la nación judía y tenía también cierta autoridad fuera de Judea. Anás, un personaje que aparece en estos versículos, había sido el sumo sacerdote anteriormente, sumo sacerdote oficial. De hecho, desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Sin embargo, aun cuando había sido el sumo sacerdote, todavía era reconocido como tal por el pueblo judío, aunque en esos momentos su yerno Caifás ostentaba ahora oficialmente ese cargo. Él, Caifás, obtuvo el cargo de sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Entonces, cuando nosotros notamos en el versículo 10, por ejemplo, donde Pedro habla con claridad y les dice: vosotros crucificasteis, y también dice: Dios resucitó. Pedro está confrontando abiertamente al Sanedrín por su protagonismo en la condena y en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y él obviamente quiere que sepan que no han destruido a Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Rey, sino que dice con claridad que Él se encontraba vivo y que realizaba todavía milagros. En el versículo 11 notamos cómo Pedro cita directamente a un salmo, al Salmo 118:22, donde él está diciendo que Cristo es la principal piedra del ángulo, que es el fundamento. Y esto se vuelve una imagen importante en todo el Antiguo Testamento. Algo también que impresiona mucho a nuestros sentidos al leer el versículo 12 es que dice Pedro que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En la versión, la traducción La Palabra, en la versión hispanoamericana, dice en cambio: no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Miren qué importante esta traducción y cuán clara es. Y tenlo claro, por favor, tú que me escuchas. No hay ningún otro nombre
ninguna persona a través de la cual Dios haya constituido como autora de nuestra salvación. No existe, solamente en Jesús. Entonces, esta afirmación es exclusivista en favor de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ahora, esto no es en general bien aceptado en nuestros tiempos totalmente, inclusive en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ya, donde miren, en la actualidad todavía se pretende ofrecer muchas sendas posibles hacia la salvación. Aún en nuestro tiempo, imaginen, en nuestro tiempo se cree que hay muchas maneras de obtener la salvación, pero sabemos con claridad que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. En el versículo 13 también notamos que decía hombres sin letra y del vulgo. Miren, en la versión Reina Valera contemporánea, en cambio dice gente del pueblo y sin mucha preparación. En cambio, en la nueva versión internacional dice gente sin estudios ni preparación. Entonces, tenemos claro, ¿verdad? Entonces, se está hablando en el sentido de que no habían estudiado con los rabinos y los maestros de la ley. O sea, no eran personas preparadas. También notamos que en el mismo versículo 13 se dice que estas personas habían estado con Jesús. Entonces, es decir, que eran discípulos de Jesús. Dice en cambio en la traducción Dios habla hoy. Ahora pregunto, ¿pueden hoy los que nos rodean ver en nosotros una transformación y darse cuenta de que se ha producido porque somos discípulos del Maestro de los Maestros? ¿Se puede notar? ¿Se puede ver a Cristo en nosotros? Ahora vamos a leer en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 3. La palabra de Dios nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces podemos notar que aquí Juan está dando una introducción que afirma la confiabilidad y el propósito de esta carta. También vemos que dice lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Lo que hemos visto dice claramente en esta traducción. Entonces es decir que esto no es una mera teoría, sino es una vivencia personal que vivió el apóstol Juan. También vemos que el mensaje de Juan es directamente sobre ¿quién? Sobre Cristo, sobre Jesús, en quien la vida eterna está disponible ahora para todas aquellas personas que crean en Él. Ahora vamos a leer en la carta a los Gálatas. En el capítulo 2, solamente leeremos el versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso, sumamente hermoso pasaje. Quisiera que todos nosotros podamos ser partícipes de estas mismas palabras que dijo Pablo. Que Cristo vive ahora en nosotros y ya no ese antiguo hombre. En este versículo podemos notar que claramente está denotada aquí la experiencia del bautismo, ¿ok? A través de la cual el viejo hombre es crucificado. El poder de la resurrección que ha traído a una nueva vida, pero ahora la vida eterna ofrecida por Dios y que es manifestada a través de la existencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Podemos ver claramente esas palabras de Pablo cuando dice me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el éxito de la nueva vida como resucitado con Cristo
depende de que entendamos la cruz como una expresión del amor de Cristo por cada uno de nosotros de manera individual. Lo hizo de forma global y para todos, pero miren cuán grande sacrificio hizo por nosotros. ¿Ok? Finalmente, en el libro de Hechos, vamos nuevamente a Hechos. Hechos, el capítulo 26, los versículos desde el 1 hasta el 32. ¿Ok? Vamos a leer la palabra de Dios en esta parte. Libro de Hechos 26, desde el 1 hasta el 32. Aquí encuentro varios temas, varios títulos. Aquí dice, en mi caso, en mi Biblia, que es la versión en Reina Valera 1995, dice: defensa de Pablo ante Agripa. Después tengo vida anterior de Pablo. Luego Pablo el perseguidor. Después Pablo relata su conversión. A continuación dice: Pablo obedece a la visión. Y finalmente el título: Pablo insta a Agripa a que crea. Inicio la lectura. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». Algo notable en estos pasajes, ¿verdad?, que leemos, es que, mira, Agripa era poco o nada practicante de la religión judía, es decir, la conocía, siendo que su descendencia judía era judía. Él conocía ciertamente a sus compatriotas, cuál era todo el ritual y todas las diferentes creencias de las cuales participaban. ¿Sí? Notamos también cómo Festo está acusando a Pablo de locura, tal vez por su afirmación de que el Mesías había resucitado entre los muertos. Pablo, como siempre fiel testigo del Evangelio, no vacila ante la acusación, sino que agudiza su apelación a Agripa. Este responde con las famosas palabras conocidas en el mundo cristiano: «Por poco me persuades a ser cristiano». Ahora, para poder finalizar esta lectura, quiero invitarte a que leamos el versículo para memorizar de esta semana, que es un versículo bastante pequeño, por lo cual te animo a aprendamos este pasaje. Memoricemos la palabra de Dios. Este versículo se encuentra ya entre uno de los que leímos y está en el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 20. Nos dice la palabra de Dios: «Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Fácil, ¿verdad? Una vez más leamos: «Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona. Otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros. La verdad es que es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando una persona dice: «Una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito». Incluso los incrédulos se ven afectados por el poder del Evangelio. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas, como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús, un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece libremente.
Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. ¿Entendemos por qué es importante ahora el poder del testimonio personal? Ciertamente, nuestras palabras se las lleva el viento, pero cuando nosotros compartimos aquel gran cambio, aquella esperanza que vivimos ahora desde que conocemos al Salvador, este es un testimonio realmente poderoso que puede ayudar a otros a aceptar a nuestro Salvador. Para finalizar la lectura de hoy, quiero compartir contigo lo que nos dicen los escritos de la escritora Elena G. de White. Primero vamos a leer en el libro La edificación del carácter un párrafo encontrado en la página 59 que nos dice lo siguiente. El apóstol Juan pasó sus primeros años en compañía de los incultos pescadores de Galilea. No gozaba de la educación que proporcionaban los colegios, pero por medio de su asociación con Cristo, el gran Maestro, obtuvo la más alta educación que el hombre mortal puede recibir. Bebía ávidamente de la fuente de sabiduría y luego trataba de guiar a otras a esa fuente de agua que salta para vida eterna. La sencillez de sus palabras, el sublime poder de las verdades que pronunciaba y el fervor espiritual que caracterizaba sus enseñanzas le dieron acceso a todas las clases sociales. Sin embargo, aunque los creyentes eran incapaces de comprender plenamente los sagrados misterios de la verdad divina expuestos en sus discursos, él parecía estar constantemente imbuido del Espíritu Santo. Trataba de conseguir que los pensamientos de la gente captaran lo invisible. La sabiduría con la cual hablaba hacía que sus palabras destilasen como el rocío, enterneciendo y subyugando el alma. A continuación, un párrafo encontrado en la página 539 del libro Consejos para los Maestros. Estamos muy rezagados en comparación con el punto donde debiéramos estar en la experiencia cristiana. Estamos rezagados en cuanto a dar el testimonio que debería ser dado por labios santificados. Aun cuando estaba sentado en la mesa, Cristo enseñaba verdades que influían consuelo y valor al corazón de sus oyentes. Cuando su amor habita en el alma con un principio vivo, brotarán del tesoro del corazón palabras adecuadas a la ocasión, no palabras livianas ni triviales, sino elevadoras, palabras de poder espiritual. Ahora, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 372 y 373, vamos a encontrar esto. Aquel cuyo corazón esté resuelto a servir a Dios, encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: en el día que temo, yo en ti confío. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en él. Finalizando esta lectura, en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 295 encontraremos estos dos pequeños párrafos. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad cristianos en espíritu, palabras y acción. La evidencia más poderosa que puede dar un hombre de que ha nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo
es la manifestación de su amor hacia sus hermanos, el hacer las obras de Cristo. Este es el testimonio más valioso que se puede aportar en favor del cristiano y que conducirá a las almas a la verdad. Querido oyente, quiero finalizar invitándote a que no te pierdas un solo día del estudio de esta semana. El poder del testimonio personal es el tema que vamos a tratar e indudablemente vamos a confirmar cómo nuestro testimonio vivo por la experiencia con nuestro Señor puede llamar a muchas personas a los pies de nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.